noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Nosotros estamos absolutamente listos y preparados para comentar las noticias más importantes del día. Por supuesto, vamos a hablar, como uno de los temas fundamentales, de esta acusación contra el congresista Roberto Vieira, que está bastante bien fundamentada y que pone al congresista francamente en aprietos. Ya se abrió una investigación preliminar en la Comisión de Ética, pero acá tiene que entrar Fiscalía, tiene que haber aparentemente levantamiento de inmunidad y varias cosas más. Viene la ministra Rocío Barrios, la nueva ministra de la Producción, que nos dará detalles de cómo se produjo esta reunión y cuáles son las medidas que se están tomando para que cosas como esta no vuelvan a ocurrir en el ministerio. También estamos con nuestros invitados, Fernán Altuve y José Carlos Requena, analista político y abogado, no respectivamente porque los he citado al revés, que están conmigo para ver también otros temas, algunos que dan risa, otros que dan pena, otros que dan cólera. Así es nuestra política. ¿Cómo están, señores? Buenas noches. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, Alejandro Toledo, que dijimos que a esto no le íbamos a dedicar mucho tiempo, ¿no? Saluna. Lo que dura un salud, dice Fernán Altuve, porque la verdad, ¿qué podemos decir de Alejandro Toledo? Hoy día nos enteramos que había sido detenido en los Estados Unidos por estar ebrio, en estado de ebriedad, en la vía pública. Calculen ustedes qué tan ebrio habrá estado para que se le note, ¿no? Porque si uno está con sus tragos y camina, es poco probable pues que alguien te vea y diga, ahí va un borracho, pero tienes que ir bien ceseante, ¿no? O hacer algún escándalo, ¿no? Bueno, que es la información que todavía es desconocida, ¿no? No se sabe qué estaba haciendo, lo único que se sabe es que estuvo detenido y efectivamente es una historia más en la ya larga historia de desarreglos en la vida del señor Toledo, ¿no? Así es que, por supuesto, una vez que le hemos consultado, ha dicho que no, que por supuesto no pasó nada, que nadie lo ha arrestado. A mí me parece alucinante cómo no se da cuenta que es... La negación es peor. Y que igual se va a salir toda la información completa. Ya hay la información de que habría pasado unas horas, no sé si una noche, en una correccional, que es el mecanismo que tiene Estados Unidos para poner a una persona en seguridad bajo custodia. Además, para que no salgas con tu borrachera a hacer ningún destrozo en la calle, exactamente, ¿no? Está el nombre del sheriff en el cual del condado donde se ha operado la detención. Y obviamente esto pasará al juez, le pondrán una multa, medidas correctivas, a lo mejor necesita tratamiento porque a lo mejor está en una situación en que ya es una enfermedad y necesita atención. Con lo cual le harían un favor, por cierto. Y a todos nosotros para evitar estas cosas. Pero lo que yo considero más grave no es su problema, es un problema que tienen muchas personas y podríamos asumirlo todos ya no como él nos permite que lo hagamos al negarlo, sino es la mitomanía. O sea, la mitomanía ya es un problema mucho más grave que el problema del alcoholismo, ¿no? Porque, bueno, pero que abona, hay dos cosas ahí. A la causa del Estado abona porque a los gringos les va a ser muy fácil darse cuenta cuando vean el proceso de extradición que este señor miente, pues ya les dio el argumento perfecto, ¿no es cierto? Lo han apresado y cuando se le ha preguntado en Perú lo ha negado. Pero hay un punto que me parece... No creo que esto haga que lo extraditen más rápido, pero por lo menos sus bonos bajan un poco más, digamos, ¿no? Pero hay un punto que sí me parece profundamente vergonzoso. Es la imagen del Perú por los suelos. Finalmente ha sido un presidente de la República. Por supuesto. Finalmente ha sido un presidente de la República. Y además, ¿no? un presidente en una situación muy complicada, ¿no? Él se convirtió en presidente después de la caída de Fujimori y claro, ahí también como nación, si quieres, nos muestra cómo a veces nos enceguecemos por cosas muy coyunturales, ¿no? Y entonces Toledo pasó toda su presidencia con escándalos de ese tipo y de alguna manera se pasaban por agua tibia al punto que volvió a ser candidato 2 veces más, ¿no? Es decir, y siempre hubo un incidente de esta naturaleza en campaña. Sí, siempre, nunca faltó, ¿no? Efectivamente, y eso de nuevo no impidió que tuviera este tipo de casos, ¿no? La más penosa fue la del 2016 en RPP, de hecho, esta llamada que lo sorprendió cuando estás entre Pisco y Nazca, ¿no? Más entre Pisco que en Nazca. En realidad, ni siquiera lo sorprendió. Eso fue lo curioso, José Carlos, porque yo estaba al aire, ese día estábamos en ampliación de noticias con Raúl Vargas y la llamada había sido acordada desde el día anterior. Abelardo Domínguez, el productor, hizo lo que hace siempre, llamó. Ya eran pasadas las 8 de la mañana, tampoco lo llamamos a las 5. Y claro, al otro lado lo que nos contestaba era una persona completamente en estado de ebriedad a las 8 de la mañana, ¿no? Bueno, parece que ya es a las 8 de la mañana, en la tarde, en la noche. Claro. O sea, es una situación que, como digo, la podemos ver como una enfermedad. Yo creo que la podemos ver como una enfermedad. Es lamentable, la dignidad del país, de un ex jefe de Estado, está por los suelos. A mí me preocupa mucho más su mitomanía, porque ni siquiera asume la conciencia de su problema, sino que
es la negación sistemática de todo y la invención de una conspiración siempre terrible para justificar cualquier cosa que haga. Ahora, en términos legales, sospecho que el tema es desconocido porque además tendríamos que entender exactamente cuál es la situación legal de Alejandro Toledo en los Estados Unidos y cuáles son los requerimientos para eso según la norma norteamericana. Pero, por ejemplo, si Alejandro Toledo tuviera en este momento algo así como comparecencia, ¿no es cierto?, se iría preso, porque violas una serie de reglas de conducta que como tal no puedes violar. ¿Un extraditable o una persona en un proceso de extradición conserva todos sus derechos? Bueno, definitivamente sí, porque hay una presunción de inocencia. Ahora, los jueces pueden determinar que esa extradición la haga con medidas de seguridad porque hay un riesgo determinado. Ahora, lo que es indudable es que el gobierno peruano tiene que pedirle a sus abogados en Estados Unidos que se presenten ante el juez. Con este caso. De este caso, y le hagan saber al juez que no están solamente ante una persona que ha violado unas faltas de conducta elementales, sino que es una persona que está en un proceso de extradición y que se necesita que él vea si realmente hay vulneración de una situación más grave o si su régimen de permanencia en los Estados Unidos ameritaría una expulsión. Vamos a ver si los abogados del Perú van a tomar una participación como deberían, porque el juez no tiene por qué saber o adivinar que esta persona está siendo buscado por delitos muy graves en el Perú. Por supuesto. Entonces ahí tenemos el lado legal que nos explica Fernán. El lado político, eso le preguntamos a José Carlos Requena. Por más que no sea culpa de Vizcarra que Alejandro Toledo no vuelva todavía, y sabemos que es un proceso engorroso, flaco favor le hace a la imagen de Vizcarra un presidente que todavía no puedes extraditar, que se pasea por los Estados Unidos y mismo se pasea de farra, porque no sí. Va de fiesta por las calles. Sí, ¿no? Pero también puede verse de otro lado como una buena ocasión para distender los ánimos, si se quiere, ¿no? Porque de hecho a mí me sorprendió la rapidez con que Cancillería reaccionó, porque a veces suele ser más bien reservada, y en este caso dio toda la información muy rápidamente. Entonces, eso está muy bien. Puede ser, lo cual está muy bien, pero es llamativo, ¿no? O sea, porque esto de alguna manera te descarga y te muestra por un par de días al menos un escándalo que te quita la presión de otros frentes, ¿no? ¿Cuál frente estaría? ¿Qué te digo? Toledo es la cortina de whisky, ¿de qué problema? No, digamos, el hecho de que no se programe, por ejemplo, la presentación de Salvador del Solar en el Congreso, las bambas, en fin, todos estos problemas pasan a un segundo plano. Hoy la principal noticia es esa, ¿no? Así es. Sí, ¿verdad? ¿No? ¿Salvador para cuándo? Sí, vamos a empezar así bailando como el comercial. Ya tendría que haber una fecha por lo menos. Ya tendría que haber, ¿no? Claro, se ha hecho la primera semana de abril, pero no hay una fecha precisa. Se suele definir una fecha precisa con cierta rapidez, no sabemos por qué no se... ¿no? Me imagino que van a esperar también que pase la interpelación del ministro de Justicia, sí, ¿no? porque definitivamente es un 21, elemento. ¿no? Sí, el 21. Sí, que además yo creo que como interpelación pasa, pero como censura no. O sea, yo creo que no se puede censurar a un ministro que no recibió la confianza del Congreso. Entonces, yo creo que está bien, o sea, es una facultad de interpelar, pero censurar no, van a censurar a alguien que no ha sido confirmado. Así es. O sea, además, ya es bastante discutible la misma interpelación. Es discutible. Está bien que el ministro se vaya y explique lo que tiene que por explicar. Por eso, yo creo que puede ser interpelado, pero lo que no puede ser censurado. Muy bien. Bueno, vamos a ver, pues finalmente Alejandro Toledo probablemente la próxima vez que haga noticia, sospecho que va a ser por algo parecido, ¿no? Sí. Ahora sí, cuando se ve el parte, claro, uno le llama la atención también lo mayor que ya está, tiene 73 años, y claro, ya no sabemos cuál sea, si este problema ya es algo reversible o hacia dónde lo conduzca a una edad tan avanzada. Ya, pero tan viejo te parece 73. Me parece, digamos, como para alguien que se tiene que recuperar del alcoholismo. Sí, exacto. No, está bien. Porque, en fin, ahora yo creo que el punto, la cosa es, hay que tratar de elevar es una cosa que siempre dice Fernán, que a mí me parece importante, la majestad de la presidencia. Y esta vez está siendo pisoteada, arrastrada. Tenemos expresidentes que saltan rejas de que se meten en embajadas alegando persecuciones políticas que no existen. O el otro que se emborracha por las calles. Soy sincero, yo después de estos 10, 20 años, incluye si quieres 30 desde el año 90, yo soy absolutamente adversario del sistema presidencial. Aquí hay que tener dos jefes, un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Tenemos que tener una figura que esté fuera de duda, que represente al país, y ya pues el que haga la payasada sea otro, pues. Pero es que yo creo que necesitamos yo me acuerdo que Valentín Paniagua me dijo una cosa cuando era presidente, me dijo: yo he venido a despresidencializar la presidencia. Y yo creo que los peruanos debemos hacer eso, que haya un jefe de Estado que sea solo protocolar
en el sentido totalmente republicano como es en Alemania federal o como es en otros países europeos, en Italia, que tenga una trayectoria intachable y que no tenga poderes. Me da risa porque lo más cercano a eso que hemos tenido ha sido Toledo, porque Toledo no gobernaba. O sea, Toledo iba de paseo, subía y bajaba. Sí, pero era al revés. Pero era al revés. El que tenía que hacer el papelón era el primer ministro y no el jefe del Estado. O sea, mientras tenía unos premier bien, ¿no? Bien, que hacían todo más o menos como debía ser, ¿no? Eso era todo lo opuesto a lo que Fernán sugiere. Lo hicieron, o sea, era pero al revés. Toledo se la pasaba tomando copas y pidiendo coimas. O sea, ese era el plan, ¿no? Los intachables, en el mayor de los casos, eran sus primeros ministros. Claro. Lo hicieron al revés. Al revés. Ay, bueno, como todo en el Perú. Ya que estamos en planes de reformas políticas, algunas cosas debiéramos revisar, efectivamente. No volver a una monarquía, que es en el fondo eso, ser lo que quiere Fernán Altuve, pero de repente sí establecer mecanismos distintos. Algo republicana, pero bueno. Vamos rápidamente a ver el siguiente tema, porque creo que es algo que debiera preocuparnos a todos. Así como acá hemos insistido hasta el cansancio, en que no se le falta el respeto a un policía en la calle, las autoridades son autoridades. Si uno puede discrepar, uno puede quejarse, uno puede gritar, uno puede pegar, fastidiar, agredir a alguien como un fiscal de la Nación que está entrando, en este caso a la cárcel de mujeres, para entrevistar a la señora Keiko Fujimori, que por cierto está en todo su derecho a no querer contestar el interrogatorio. Es una facultad. Pero de ahí a que le lancen cosas a Domingo Pérez en la puerta, no sé si tenemos algunas imágenes, Catalina, de lo que ocurrió hoy día. Ahí está. Ahí está el señor, el fiscal José Domingo Pérez, que llegó a una diligencia que se había acordado y había no voy a decir portátil, pero el grupo de gente que apoya a Keiko Fujimori, y esto fue lo que ocurrió a la salida, ¿no? Miren, creo que todos estamos perdiendo un poco la perspectiva, ¿no? Realmente triste y vergonzoso. A ver, José Carlos, ¿qué dice usted? Sí, bueno, creo que traducen un poco el ambiente del que hablaba ayer Salvador del Solar en esa entrevista larga en Fernando Díaz, que decía, se está perdiendo la tolerancia, ¿no? Acá, sin duda, el señor José Domingo Pérez puede tener algún comportamiento que algún sector puede encontrar cuestionable, pero creo que nada justifica las agresiones de esta naturaleza. No lo hemos visto, o sea, qué manera de haber perdido la capacidad de discrepar sin agredir, ¿no? Permanentemente estamos en la personalización del problema. Ese es el punto. O sea, aquí Keiko Fujimori tiene un problema con la justicia, con razón o sin razón. Eso es debatible. Podemos estar de favor o en contra, podemos criticar. A mí hay cosas del señor José Domingo Pérez que no me han gustado y las digo perfectamente. Pero él es un fiscal. Él representa a una institución de la nación y hay que respetarlo. Como uno como ciudadano pide que ese fiscal te respete y cuando no te respeta tú haces valer tu derecho, él tiene una función y hay que respetarlo. Entonces cuando empezamos con este tipo de scratches, de este tipo de organismos, de que yo hago justicia por mi mano, entonces como me caes mal, entonces yo no te reconozco nada, entonces nos terminamos salteando todo y terminamos con presidentes como los que tenemos ahora, lamentablemente, o en situaciones así donde no se valora. A la autoridad hay que respetarla aunque no te guste. Así es. Eso es un principio de civilización. Así es. ¿No? Si no, vivimos pues como en jaurías, ¿no? No, totalmente. La ley del más fuerte, el que linchamiento. El linchamiento tuyo porque no me gusta, claro. El linchamiento mío porque no me gusta aquel. No se puede hacer eso. No, y además siempre justificar el linchamiento porque me conviene. Por supuesto. ¿No? Que es lo más terrorífico. No, lamentablemente, como digo, hay un montón de cosas que no me gustan del señor Pérez, pero eso no tiene nada que ver. Mientras él ejerza su función y ninguno de sus superiores haya encontrado que él haya vulnerado ninguno de sus deberes funcionales, yo tengo que respetarlo. Creo que eso que menciona Fernán es muy importante porque además los operadores judiciales administran la justicia, valga la redundancia, y lo que están haciendo no es, o lo que no debería hacer, y creo que no lo es en este caso, puede tener el señor Pérez una mirada particular con la que se puede discrepar, pero está aplicando la ley, y esas decisiones se pueden revertir por los caminos judiciales, no de esta manera. Incluso si el señor estuviera, vamos a decirlo de alguna manera, abusando de sus prerrogativas, estuviera haciendo algo que no debe, vas y querellas, pero no le lanza claro, pues una botella por la calle. Carguancho ha abusado de sus prerrogativas, no porque lo diga yo, sino porque lo dice su superior. Claro, sus superiores le han enmendado la plana. Suficiente.
Y esos son los que tienen que enmendarle la plana. Pero y no por eso cuando entre el señor Caguancho acá le vas a dar un botellazo. Aquí le voy a tirar la taza y cosas por el estilo. Hay un tuit de la congresista Lourdes Alcorta, Catalina. Sí, en lo personal lamento muchísimo y condeno la agresión sufrida al fiscal José Domingo Pérez. No sé si han sido simpatizantes de Fuerza Popular o de terceros. No debió suceder. Venga de quien venga, estuvo mal y es condenable. Le agradecemos a Lourdes Alcorta siempre su posición franca en temas como estos. Y otra cosa que también tiene que explicarnos el ministro del Interior. ¿Por qué la entrada, salida de autoridades, de personas que están siendo, no sé, conducidas por la justicia de un lugar a otro, siempre es un circo de esta naturaleza? O sea, no entiendo, no lo entiendo. No solamente es un circo, sino Juan de la Puente ha mencionado hoy día que la policía le avisa al alcalde de La Victoria que por favor se cuide porque saben que van a atentar contra él. ¿Cómo? Se supone que la policía es la que lo tiene que cuidar. O sea, búscate un sistema de seguridad porque te van a atentar contra ti. ¿Qué está pasando con la policía? A ver, fuera de un penal, por favor, ayúdenme a comprender si yo tengo algo que no está entendiendo en la imagen. Fuera de un penal, donde ya más policía no puede haber, pues, ¿no? O sea, policía, personal. El fiscal de la Nación no puede salir bien protegido, con un corredor de gente que impida, y además al primero que lance una botella lo agarras, le pones unas esposas y te lo llevas. O sea, sí, hay algunas cosas que la verdad llaman la atención. Tú mencionas al Ministerio del Interior, también hay que mencionar al INPE y en consecuencia al Ministerio de Justicia, que tiene control o que debería tener algún nivel de prevención sobre eso. De la puerta para afuera no. No, de acuerdo, pero sabían que iba a haber esta audiencia y puede tomar algunas medidas para algún cerco. Sobre todo o si algo, sabes, ¿no? que hay gente afuera. Claro, ¿no? pero el INPE va a decir de la puerta para afuera la policía. Sí, de acuerdo, pero ellos sabían que se venía una audiencia. Claro, ¿no? sí, pero ellos... Si los policías se mueren de miedo, imagínate qué serán los del INPE. Pues los del INPE deben estar aterrados. A mí hay algo que no termino de entender. ¿Por qué se ponen de miedo? Yo tengo una hipótesis, porque ni siquiera puede decir que es tesis. Porque, ojo, no estamos hablando de abusar, sino de poner orden. La capacitación de la policía. ¿Cuánto tiempo estudias para ser policía? 6 meses. No se estudia 2 años, 3 años o 4 para ser militar, para ser soldado, para estar en el ejército. No, 6 meses. O sea, la capacitación de la policía hoy en día es muy inferior a lo que era antes. Y van aprendiendo como en la práctica. Entonces yo creo que ahí hay un problema. Técnicamente, tú lo acabas de decir, técnicamente eso es un operativo infame. O sea, es como decir, mira, te vamos a llevar delante de todos tus asesinos para ver si te matan o no. O sea, es una cosa de locos. Que pase el desgraciado. Así, que pase el desgraciado, ¿no? Callejón oscuro. Lo más parecido a un callejón oscuro del colegio. Exactamente. ¿No? Por Entonces, favor. eso denota que no hay capacidad técnica ni informativa para manejar eso. Y es porque para entrar a la policía tienes cursos de 6 meses. No puede ser posible eso. Las escuelas policiales tienen una formación bastante reducida. Y si no son capaces, y yo lo he dicho con todo el respeto y además la preocupación por ellos mismos, no son capaces de ni siquiera reprimir a una persona que los está jalando, escupiendo. ¿Cómo van a ser capaces de dispararle a alguien en movimiento sin herir a alguien más? Sí, ahora, el incidente de La Punta de hace algunas semanas fue muy gráfico de esto que menciona Fernán y también que mencionas tú, ¿no? O sea, no solo es poca formación, sino hay también, si quieres, poca autoestima, si siquiera poca conciencia del rol que les toca. Ellos administran porque no saben, la represión. No Sí. están formados en eso. Por ejemplo, acuérdense del operativo de La Parada, que fue una monstruosidad. La foto del policía, ¿no? Arrastrado por el caballo. ¿no? O sea, toda la gente linchándolo. Claro, ¿no? entonces hay algo que ha pasado en el Perú, porque nosotros nos acordamos de lo que era un policía antiguamente. Sí, claro. O sea, antes de lo que era un guardia civil, de lo que era un PIP. ¿No? Podía no gustarte, pero era un policía que tú lo veías formado. Hoy día tú te das cuenta que no tienen esa formación. No es culpa de ellos, es culpa de los superiores que le dan 6 meses y ponen a los 6 meses, 8 meses o un año a una persona en la calle, cuando cualquier policía de América Latina mínimo tiene 3 años de formación. Así. Mínimo. Ahora, pues, también hay un problema social detrás de esto, José Carlos, ¿no? Cuando uno ve que empiezan con estos insultos racistas, tú no sabes quién soy yo, porque tú que te has creído que tal por cual, y tú los ves que hay como que una disminución, el policía casi como que desaparece, ¿no? Claro. Y en eso también tendrían que ser capacitados. Además, ¿no? Sí, en eso... En eso, sobre todo en eso, ¿no? Sí, y en eso también que tú mencionas de, digamos... La única reacción de los policías es grabar eso, ¿no? No hacen más que grabar porque además, claro, temen las represalias o las cosas que pueden venir después, que puedan ser acusados. Realmente no saben con quién se están metiendo. Entonces... Efectivamente, muchas veces eso termina pasando, ¿no? Que terminan siendo procesados, sancionados por alguna... Y vamos a ser sinceros también, disculpa que te interrumpa, pero también es cierto.
la cantidad de veces que hay una impunidad con todas las cosas que le hacen a la policía. Por supuesto. Porque viene hemos visto policías mujeres a las cuales han maltratado funcionarios y no ha pasado nada con porque viene el papá del hijito, pues. Viene el papá del hijito. O sea, así como el hijito del papá, viene el papá del hijito y resuelve todo con 4 billetes en la comisaría. Así es, o con 4 tarjetazos. Entonces, ser policía ha devenido en una situación verdaderamente por falta de formación, evidentemente que no es culpa de ellos, sino las dificultades del sistema, o si no, porque se ha devaluado ante los ojos del público lo que es la misión de policía. Ahora, eso también tiene que ver un poco con la privatización de la seguridad, ¿no? Antes la policía era la única Solo que impartía seguridad. Solo policías. Después de los 90, los 80, con toda la crisis económica y todo lo que hubo, cada uno se cuidaba como podía. Y ahora las empresas y todos prefieren tener su seguridad propia y privada, y esto se ha expandido. Pero si tratan así a los policías, anda a ver cómo tratan a los serenos y a los guachimanes. Entonces eso ya es el desprecio absoluto. Ahora, no puede ser que, o sea, nuestro absoluto repudio al que ocurrió, nuestras sinceras, no sé, nuestra solidaridad con el fiscal José Domingo Pérez, nadie tiene por qué pasar por una humillación, porque además es una humillación. Pero la única vez que yo veo cosas parecidas son con estrellas de rock que tratan de salir de un lugar, pero que no les tiran botellas, sino que los quieren abrazar, ¿no? Pero este tipo de avasallamiento, esto en términos legales, no ayuda a Keiko Fujimori. O sea, no es que José Domingo Pérez se va a agarrar esto para dejarla más tiempo presa, pero... No, definitivamente lo que genera es un malestar, porque obviamente ninguna persona, por muy objetivo que trate de ser, va a estar contento con haber ido a hacer una diligencia y lo traten de esa manera. O sea, nadie va a estar contento. Yo no digo que va a ser poco objetivo o que va a actuar de una manera intencionada, pero definitivamente no va a actuar con una actitud positiva en el sentido de estar de buen humor con un tema así, porque ya sabe que cualquier cosa va a significar un maltrato y una hostilización y un cuasilinchamiento que nadie merece. Nadie, absolutamente nadie. Guste o disguste, simpaticemos o no simpaticemos, nadie merece este maltrato. Y además te digo una cosa, en el caso de personas que están realizando una labor o que están en una dificultad legal, ¿no es cierto?, tampoco, porque el que está disminuido no debe ser maltratado ni se debe abusar sobre él. Y el que está encima de los demás, por el hecho de estar encima de los demás, no es un bull para que le estés tirando cosas. Ahora, incluso, digamos, para los intereses de Fuerza Popular o de los simpatizantes de Keiko Fujimori, esto le quita espacio al gesto de Keiko Fujimori de quedarse callada. O sea, ahorita todo el mundo diría que Keiko Fujimori se quedó callada y no habló porque, digamos, considera que el trato es injusto o lo que fuera. Nadie está hablando de eso. Estamos hablando del maltrato que sufre el señor Pérez. Keiko ha politizado en el sentido de decir esto para mí es una cuestión política y yo lo asumo como política. Lo cual puede gustar, no gustar, dignificarla, a otros no les parecerá. Pero ella era el centro de la decisión. Después de todo este escándalo, el centro de la decisión es el señor Pérez, claro, porque ha sido la víctima. Además, ya esto es medio teoría conspirativa, pero vamos a soltar la teoría. Han estado toda la mañana en el Twitter como el hashtag de todo el día Keiko Libertad. Entonces, si tú estás presumiendo que hay una campaña que lo que busca es la libertad de Keiko Fujimori y ocurre esto entonces se cuela como parte de esa campaña. Flaco favor, claro. Otra vez flaco favor, ¿no? No, el tema es el fiscal maltratado y no la lideresa digna. Exacto. La verdad que una tristeza porque no creo que a nadie con un dedo de frente se le ocurra, quiero salir libre, anda y masacra al fiscal en la puerta. O sea, también te habla un poco de la desorientación de Fuerza Populares de los simpatizantes de Keiko Fujimori. Porque eso sí, hay que decirlo con todas sus letras. Si fuera un hecho aislado, en fin, pero nuestros reporteros han sido agredidos también por personas que apoyan fuera de los penales a Keiko Fujimori o fuera de la clínica, en fin, han sufrido agresiones directas y expresas. Entonces, parece que a alguien se le está yendo la mano con esas recomendaciones. En fin, realmente terrible y ojalá que el propio fujimorismo empiece una investigación, identifique ellos mismos a los responsables y los sancione públicamente. Es la única manera como podrían separarse de esta situación, ¿no? Yo creo que ya no hay un fujimorismo, hay muchos fujimorismos. Claro, cuando decías el fujimorismo, te decís, ¿cuál de los fujimorismos? Discusión que tendremos más adelante. Por eso es clasificación. Yo utilizo el término Fuerza Popular para referirme al partido político que tiene representación y que dice tener bases. Me voy a robar tu denominación. Tu precisión. Bueno, señores, voy a entrevistar a la ministra de la Producción y me gustaría su opinión sobre el tema, que es gravísimo. No hemos
abierto con ese tema porque lo vamos a empalmar con la ministra, con el tema del señor Roberto Vieira. Lo que hemos escuchado ayer es más expreso, más explícito y más claro que casi todos los audios en los que hay un presunto tráfico de influencias o un presunto cobro de coimas. Lo de ayer ha sido de una claridad casi inobjetable, lo que no quiere decir que esto deba someterse todavía a una investigación. Terrible, porque da cuenta de lo que para qué sirve el Congreso en muchos casos. Ha sido mucho más explícito que los audios de Inostroza. Que casi todos los audios de los cuellos blancos. Claro, exactamente. ¿no? O sea, ha sido mucho más explícito. Lamentablemente, yo, desde el punto de vista legal, veo una situación muy complicada. Creo que las excusas encima agravan la situación, no la minoran, porque son excusas muy difíciles de creer. Entonces yo creo que la situación es muy complicada para el congresista Vieira. Quiero mencionar el extraordinario reportaje del periodista Marcos Vázquez, ¿no? Porque realmente es un periodista enormemente calificado. El reportaje no tiene un vacío, o sea, ha tomado no solamente la información, sino la corroboración permanente de la información, con lo cual ha dejado muy poco espacio para la defensa, y cuando se ha presentado la defensa ha quedado ridiculizada por la debilidad de los argumentos. Entonces, la verdad es que un buen trabajo periodístico y al mismo tiempo una pobre defensa ante una situación muy complicada. Muy complicada. Uno de los aspectos que la verdad que ya cansa. No sé si han escuchado hoy día al congresista Vieira en la Comisión de Ética, donde se ha abierto una investigación preliminar y claro, tiene derecho, está muy bien, a defenderse de sus descargos y el discursete, que la verdad ya deberían grabarlo y poner todos play, porque soy víctima de una persecución de la mafia corrupta que quiere sacarme a mí, que investigo, taratín, taratán, taratán, tan, tan. ¿No? Sí, bueno, ahí también hay que ver. Yo la verdad no creo, si es que... Claro, lo más pertinente sería que la investigación fiscal tenga su curso y que al final de cuentas el señor sea desaforado. Y creo que ahí es donde también está muy complicado Vieira, porque está solo, ¿no? No tiene bancada. Es cierto que suele votar con Fuerza Popular, pero es un caso muy difícil de defender como para que Fuerza Popular quiera... Cambio 21. Y con Cambio 21 también, ¿no? Pero, digamos, creo que está en una situación muy complicada también en lo político y que no tiene tanto espacio para poder ser defendido en el Parlamento. Uh-huh. Bueno, entonces... La situación de Vieira es sumamente complicada, se tienen que tomar medidas al respecto y por supuesto no será la primera denuncia que haya en Produce, porque el tema pesca es un tema difícil, es un tema donde se mueven muchos intereses. Muchos ¿no? intereses, hace muchísimo tiempo que como ministerio y como viceministerio ha tenido un conjunto de operaciones extrañas dentro de los funcionarios, de grupos de interés metidos dentro de esos entes burocráticos. A mí me parece que la ministra no tiene nada que ver en el asunto. La pobre ha tratado de recibir y atender a una persona y ahora su prueba inicial es estar metida en un problema verdaderamente complicado, porque obviamente la situación de Vieira es, yo diría, de las menos dudosas que hemos visto en temas parlamentarios hace mucho tiempo, ¿no? Sí, y creo que, claro, cuando el Congreso reacciona diciendo que lo investigue la Comisión de Ética, en realidad la Comisión de Ética máximo puede llegar a sancionarlo por 120 días, que no es nada, ¿no? Digamos que es lo primero que se tiene que hacer, ¿no? La actividad fiscal creo que es fundamental. Sí, y además yo creo que también aquí ya hay que dejar de estar pisándose las investigaciones. Esto a mí me parece que no es un tema ya ético. Esto ya es un tema de la vulneración delictiva. Entonces, aquí es donde se tiene que inhibir y decir, nosotros no podemos intervenir porque esto pasa a la justicia. Porque si empezamos a ajustar y decir, no, esto es un tema funcional, entonces estamos mezclando dos cosas de naturaleza diferente. Diferente, efectivamente. Bueno, y recuerden que el congresista Vieira, y nosotros también lo dijimos en su momento, fue uno de los grandes propulsores de armar estas marchas en Miraflores en contra del acuerdo firmado entre Odebrecht y el Perú, porque eran un atentado contra la esencia de nuestra patria. ¿Saben qué? Todas estas personas que se disfrazan de mártires de la lucha contra la corrupción, ya hay que estar un poco más atentos también, Hace ¿no? 20 años que este país vive luchando contra la corrupción. Y cada vez que pasa un tiempo encuentras que ese abanderado estaba involucrado en 35 millones y todo lo demás. Entonces es como
como una bandera en la cual la gente se envuelve para corromperse. O para encubrir su propia corrupción. Así es. Ahí tienen algunos se envuelven con la bandera y con un whisky en la mano. Otros hacen transacciones por teléfono. Todo, tenemos todas las variedades. Ya está con nosotros la ministra de la Producción, la señora Rocío Barrios. Con ella conversamos en breve sobre este tema y otros, por supuesto, de su sector. Y les agradezco muchísimo a mis invitados. Gracias por haber estado acá. Duró un poco más que un salud el tema de Toledo, pero está bien. Ameritaba conversar un poco al respecto. Pausa, regresamos. Del 18 al 20 de marzo, aprovecha super ofertas en destinos de Estados Unidos. Vuela directo a Miami desde $499 pagando con tarjetas Diners exclusivo a Despegar.com. Viajar es posible. El set se complica para Perú y el entrenador pide tiempo. Tranquilo. Doctor, vas bien, pero anticípate más y declara tus impuestos como independiente. Chef, quiero ver tu salto emprendedor. Armando y cumpliendo. Empresa grande. ¿Se puede dar la talla? Sí, se puede. Vamos, señores, que este partido lo ganamos todos. A la UNP, Perú. Somos un mismo equipo. Aportemos lo que nos corresponde. Independientes, gran empresa y emprendedores. Declara y paga renta 2018. SUNAT, el Perú primero. Después de una gira exitosa, llega a Lima por primera vez la exposición cultural alternativa que te introduce a la obra magistral de Quino, El Mundo Según Mafalda. Desde el 15 de marzo hasta el 14 de abril en el Jockey Plaza. El recorrido invita a grandes y chicos a sumergirse en un periodo de la historia de la niña más popular de Argentina. Compra ya tus entradas en Teletique de Bonimetro desde 17 soles. Capacidad limitada. Una experiencia de Nardos Producciones. Del 18 al 20 de marzo, aprovecha super ofertas en destinos de Estados Unidos. Vuela directo a Miami desde $499 pagando con tarjetas Diners exclusivo a Despegar.com. Viajar es posible. Esta noche, en Nada está dicho, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, conversa sobre la situación actual de la capital y nos comenta las acciones que ejecutarán para recuperar la avenida Aviación tras el desalojo de ambulantes en Gamarra. Además, 5 exdirectivos de OAS ya han proporcionado información al Ministerio Público. Hoy, el procurador ad hoc Jorge Ramírez nos habla sobre este tema. Esta noche a las 9 por RPP Televisión. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo para la campaña. Porque con tal de sacar adelante a mi familia, todo este esfuerzo vale la pena. Y en mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña. Y me da un crédito al toque para poder estar preparada para la campaña escolar. Y a mis clientes también, para que puedan afrontar sus gastos escolares con tranquilidad. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Del 18 al 20 de marzo, aprovecha super ofertas en destinos de Estados Unidos. Vuela directo a Miami desde $499 pagando con tarjetas Diners exclusivo a Despegar.com. Viajar es posible. Radio Oxígeno presenta por primera vez en el Perú J.R. Richards, la voz original de Dishwater. Este viernes 29 de marzo en Barranco Arena. Llega a Lima el sonido de toda una generación. Compra tu entrada en Plaza Bea y Vivanda. Licenciado por Updike. Produce Audio Factory. Del 18 al 20 de marzo, aprovecha super ofertas en destinos de Estados Unidos. Vuela directo a Miami desde $499 pagando con tarjetas Diners exclusivo a Despegar.com. Viajar es posible. RPP, el medio en el que puedes confiar. Rocío Barrios es la nueva ministra de la Producción, forma parte de este gabinete paritario que todos hemos celebrado. Ella ha llegado recién a su cargo y se enfrenta a un problema bastante complicado. El congresista Roberto Vieira es acusado de, por lo menos,
hacer un delito de tráfico de influencias, por lo menos de haber recibido dinero para lograr que una resolución que hacía que caducara el permiso de una embarcación se siguiera prorrogando. Es decir, que esa embarcación pudiera seguir pescando a pesar de que su permiso ya había terminado. ¿Por qué terminan los permisos de las embarcaciones? Normalmente se les quitan cuando no están pescando, que parece era la situación de esta embarcación, que a su vez pertenecía a un familiar del señor Roberto Vieira. ¿Complicadísima cuestión? Sí, complicadísima, porque si bien no tenemos todavía la contraparte en el ministerio que nos diga a quién pensaba contactar el congresista Vieira, todo esto está, por supuesto, sujeto a una investigación, sí queda claro que había un interés de la persona de buscar al congresista Vieira para que lograra influir en una decisión del Ministerio de la Producción. Ministra, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Patricia, un placer. Bueno, tratemos de reconstruir un poco los hechos. Por el momento no hay un involucramiento directo de Produce porque no ha sido mencionado ningún funcionario en las conversaciones entre el señor Vieira y su primo. ¿No es cierto? Nos dejamos de hablar de una coordinación entre un congresista y un privado. Exacto. Sería, no sé si más fácil o más difícil, si, por lo menos para usted más fácil la investigación, si se mencionara un nombre que dé cuenta de quién en Produce podía haber estado moviendo este tema. Uno de los aspectos que se ha cuestionado, los primeros que se ha cuestionado, ha sido si existe algún tipo de relación entre usted, que acaba de llegar al ministerio, y el señor Vieira. ¿Por qué? En virtud de que hubo una reunión el viernes a la que asistió el señor Vieira y asistieron los gremios de pescadores, tanto los de mediana, no sé cómo se dice, capacidad como los grandes armadores. Industriales, exacto. Me parece que con eso no se ha reunido, no se iba a reunir hasta hoy, ¿no? No, a ver. Efectivamente, cuando nosotros asumimos la gestión, uno de los temas que es en este momento el más álgido dentro de todos es efectivamente el incremento del derecho de pesca, porque efectivamente, como bien saben, ya pasaron los 10 años de y hay que recalcular nuevamente cuáles van a ser los derechos de pesca de ahora en adelante. O sea, ¿cuánto se paga por el derecho a pescar? Que hay que decirlo, la suma es bastante bajita, ¿no? Entonces, a raíz de eso, el Ministerio de la Producción durante los últimos meses ha desarrollado una serie de consultorías y estudios para determinar cuál va a ser ese monto imponible para el derecho de pesca. Es en ese sentido que la temporada está por empezar ahora en abril y por lo tanto hay mucha presión por parte de los gremios de pescadores, efectivamente, para que de una vez se sepa cuál va a ser la base imponible de este derecho de pesca. Pregunto, ¿ese derecho de pesca se tiene que imponer antes de que salgan las...? No. Porque no tiene mucho sentido que uno quiera presionar algo sobre lo que no le conviene, porque lo que le conviene ahorita a los pescadores es que no se mueva la tarifa que tiene. Lo que pasa es que el derecho de pesca anterior también tenía ligado a un fondo, un monto que se pagaba para un fondo de contingencia efectivamente para ellos. No es que estemos obligados a sacarlo antes del derecho de pesca, antes de la temporada del 2019, sin embargo este ya feneció el año pasado. Por lo tanto, efectivamente sí corresponde de una vez asignar este derecho. O sea, está muy bien, entre las cosas que usted se planteó, ni bien llegó al ministerio fue, bueno, ocupémonos de este tema, ¿no? Exacto, estudiar el tema porque estamos a puertas de emitir un pronunciamiento y lo que corresponde es escuchar a aquellos que están en contra de este nuevo monto y escuchar cuáles son sus observaciones a este estudio. Escuchar finalmente a quienes se les va a aplicar. ¿Quiénes eran estas personas a las que se tenía que escuchar? Gremios de pescadores industriales, los de la ley 26930, la Sociedad Nacional de Pesquería, que son básicamente algunos de los SOSPAs, de los gremios de pescadores que están efectivamente van a ser afectados por este derecho de pesca. No se reunieron todos el mismo día. Usted tuvo inicialmente una reunión el viernes. Exacto. El viernes invitamos a dos sindicatos que habían hecho paralización, uno en el Callao y uno en Chimbote, ¿no? Invitamos a la sociedad también para que se siente con nosotros y en ese interín también se invitó a congresistas de las comisiones donde se discuten estos temas porque ellos vienen acompañando a muchos de los gremios. En ese sentido, el congresista Vieira estaba invitado, el congresista Sarmiento estaba invitado. ¿El congresista Sarmiento está en la Comisión de Producción también? Exacto. También asistió el congresista Palma. No. Y obviamente tuvimos una reunión en la cual solamente fue una reunión de escucha y de ver los pareceres de estas personas para poder tomar conocimiento y acercamiento a este debate que va a venir posteriormente. Entonces, van los gremios en virtud de que representan a cada uno de sus particulares intereses. ¿Van 3 congresistas de la Comisión de Producción? Van 3 congresistas, ¿por qué? Porque aprovecharon no solo en tocar el del tema de derecho de pesca, sino también tocar temas de jubilación y del seguro de pescadores. Pero es usted quien les extiende el permiso, por la supuesto. invitación. Exacto. ¿Cuántos miembros tiene la Comisión de Producción?
No tengo el número exacto en Pero este no tienen momento. menos de 6 de ninguna manera. Sí, no menos de 6. ¿Por qué solo ellos 3? Lo que pasa es que temprano, momentos antes, también había asistido la congresista Foronda, también con otro grupo de pescadores. Entonces, sabíamos que había discrepancias en posiciones entre los congresistas y quisimos escuchar las posiciones más discrepantes. No le digo que esté mal, pero sí me gustaría entender, el congresista Vieira no tiene bancada. El congresista Vieira no representa básicamente a nadie en este momento. Dígame si no le estoy diciendo la verdad, porque no me va a permitir mentir, que hubo un grupo que no quiso asistir a esa reunión porque el congresista Vieira y se le tuvo que programar para otra oportunidad. Por supuesto. Hubo un grupo que nos manifestó que no querían un conflicto y lo que se hizo fue efectivamente tener la reunión y tenemos una reunión pendiente con otros grupos. De hecho, yo hoy día he estado con otro grupo de gremios de pescadores, ¿no? Pero usted sabe que el congresista Vieira es una persona que no es bien vista y no es bien recibida, no digamos por el gran gremio empresarial, no. Han salido a deslindar los otros gremios también. No es una persona muy querida, pero representa y hemos visto intereses bien particulares. Pero Patricia, yo soy ministra de la producción de todos los gremios y represento y tengo que escuchar a todas las partes. Totalmente de acuerdo, pero ¿a quién representa Roberto Vieira? En este sentido, él pidió una reunión para asistir también, para tocar una reunión con gremios, con OSPAS, para ver temas de jubilación y derechos de pesca, que luego de la reunión que tuvimos a primera hora, acto seguido, se suceden 2 reuniones posteriores, una con un grupo de jubilados y otra con un OSPA que tenía que ver con el derecho de seguro. ¿En esas 2 reuniones se quedó Vieira? Exacto. Estuvo solo, pero porque muchos han dicho que asistieron a la reunión, han recibido información de adentro que me dicen, nos retiramos y el congresista Vieira se quedó. No, a ver, le comento. O sea, pero usted me acaba de decir que hubo 3 reuniones, una tras otra. Por eso, le comento. Salen todos, el congresista Vieira se queda uno de mis asesores, de hecho la sala de reuniones colinda con mi despacho, la puerta estaba abierta y lo que se hace es, por favor, que pasen los gremios de pescadores que han venido con el congresista para ser escuchados. Entonces, hemos estado sentados en ese momento y ingresan los otros pescadores, que habrán demorado 2 o 3 minutos, pero estábamos con personal de mi oficina. Es más, te doy un detalle adicional. La oficina de reuniones del despacho de producción tiene una cámara que graba todas las reuniones en el momento en que nosotros estamos reuniéndonos. O sea, tenemos todo grabado. Perfecto. No le estoy culpando, ni simplemente quiero tratar de entender porque son todas las informaciones que nos llegan. Exacto. Y además no tiene nada de malo reunirse con... O sea, yo no lo hubiera invitado, pero yo no soy ministra de la producción. Yo tengo que atender a todos. Y creo que es complicado porque da la impresión, y no lo digo por usted, sino que el congresista Vieira jugaba a asustar ministros. Es decir, tenía una actitud de que si no le seguían la fiesta en paz, él iba y difamaba en medios. Entonces pregunto, ¿no tenía usted de pronto determinado temor, recién entrada al cargo, de tener a ese congresista prendido como pulga en la oreja fastidiándola? En verdad no, porque si usted recordará, Patricia, en verdad he pasado momentos bastante difíciles en anteriores gestiones en otro cargo que he ocupado, donde efectivamente donde he tenido no solo a congresistas, sino también a representantes de los sectores en contra, y ninguna de esas cosas ha milanado alguna decisión que yo tenga que tomar. De acuerdo. ¿Hubo alguna proposición, sugerencia impropia de parte del congresista en estas reuniones? O sea, ¿pidió algo que no debía pedir? Nunca, nunca. El congresista Vieira, en honor a la verdad, a mí nunca me hizo siquiera mención de ninguna embarcación o de ningún tema de derecho de pesca puntual sobre alguna embarcación. No me hizo ninguna consulta siquiera respecto a algún tema particular. La reunión se ciñó simplemente a ver temas de jubilación y seguros, la que vino posteriormente. Perfecto, entonces ya vamos aclarando algunos puntos. Fue convocado por usted, como convocó a otros congresistas, y tuvo una reunión por distintos aspectos que duró esa mañana y que no se tocó ningún aspecto en particular. Usted ha dicho que va a seguir la trazabilidad del expediente. Nosotros tenemos acá el expediente de diciembre del 2016, el 30 de diciembre de 2016, con documento al que usted ya tiene absoluta referencia, firmado por el señor Ronaldo Octavio Gallo. Efectivamente. ¿No? El señor Ronaldo Octavio Gallo, a ver, para no equivocarme, es el director general de extracción y producción pesquera para consumo humano directo. Esta fue la primera vez que lograron que el derecho a seguir pescando de esta embarcación no caducara. Y corríjame, ministra, si me equivoco. Si una embarcación no pesca por un determinado tiempo, obviamente los otros dicen, ya pues arrímate, ¿no? Que nosotros necesitamos ese espacio. Entonces lo que se hizo fue, se pidió que no caducara este permiso. En el 2016 ya hubo alguien que los dejó seguir
pescando o seguir teniendo el permiso. ¿Esta resolución se ajusta a derecho? A ver, agradezco que me hagas la pregunta porque me permite un poco contarte la trazabilidad del expediente, que es lo que he podido tener información el día de hoy. En verdad, este tema data desde el 2009. Efectivamente, el señor tiene un permiso, posteriormente se le da la caducidad del derecho y ya en el año 2016 más o menos, una de los argucias que se utiliza para volver a levantarle la suspensión es el cambio de la titularidad de la embarcación, ¿no? El cambio de nombre. Se logra el cambio de la titularidad, no claramente, y posteriormente a eso, con el cambio de la titularidad, se suspende la caducidad del derecho y por lo tanto queda básicamente libre para poder operar. O sea, ahí usted ya tiene resolución detectada una maña, digamos, exacto, ¿no? Esa resolución, efectivamente, es la que desde mi punto de vista es la que tenemos que revisar, porque no había argumentos, según se me informa, para poder levantar este permiso. A raíz de este levantamiento, el señor sigue operando y ya en el año 2017 nuevamente, obviamente, se evidencia esta irregularidad, se manda el expediente a la comisión, hay una comisión de lucha contra la corrupción dentro del ministerio para que haga una investigación producto de esta resolución que se había emitido, pero paralelamente también empiezan a revisar si el señor estaba operando, porque nuevamente, por el lapso del tiempo sin pescar, operaba la caducidad. Es en ese lapso en que efectivamente el año pasado nuevamente se declara la caducidad de esta embarcación y el señor presenta un recurso de reconsideración que ha sido declarado inadmisible. Y en este momento ha planteado la apelación. La apelación actualmente se encuentra en el despacho del viceministro porque la persona ha solicitado el derecho de uso de la palabra y que se le tiene que dar. Y solamente después del uso de la palabra podemos pronunciarnos. Pero ¿qué es lo peculiar en este expediente? Lo peculiar es que eso es respecto a la segunda caducidad, la última, la que hemos visto ahora como parte del escándalo y de la denuncia. Pero en verdad no hay que perderle el ojo a la primera, porque la primera tuvo un levantamiento que no fue aparentemente regular. En ese momento la Oficina de Lucha contra la Corrupción analiza el caso y recomienda que vaya al órgano instructor de procedimientos disciplinarios para que efectivamente se investiguen a los funcionarios que habían tomado esta medida y paralelamente se manda a la Procuraduría para que evalúe si efectivamente había algún ilícito de por medio. ¿Qué pasó con esa investigación? ¿Qué pasó con el señor Gallo? Yo hoy pregunto, y respecto a la Comisión de Procesos Disciplinarios, desde que llegó el expediente de septiembre, octubre del año pasado, no se ha hecho nada. Yo lo que he dispuesto el día de hoy es el cambio del secretario técnico de proceso disciplinario, que se ha separado, y obviamente que se retome el tema para el proceso disciplinario que corresponde. Respecto al tema de la Procuraduría, desde el punto de vista de la Procuradora, en el primer tema, para ella no hay un indicio de ilícito, lo cual ella es autónoma, pero lo que sí estoy disponiendo es que se revise la nulidad de esa resolución, porque hay que subsanar ese proceso inicial. Ya nos pasó el tiempo, entonces es muy probable que nos vayamos por la vía judicial para la nulidad de esta resolución y poder limpiar todo el expediente. Y finalmente, con el señor Gallo, lo que hemos dispuesto es que, como tú comprenderás, nosotros no podemos adelantar opinión ni decir que es responsable, pero sí he procurado que todas las personas que han tenido que ver con este expediente sean rotadas a otra área mientras se inicia el proceso de deslinde y que no puedan tener acceso al expediente, porque la persona es nombrada. Este expediente fue presentado por el señor Pete Robert Vieira, o sea, el mismo congresista. No, entiendo que es el primo hermano. El primo hermano, ya, porque además todos se llaman igual, ¿no? Sí, esa era mi duda, pero el primo hermano que es el que está y luego, en todo este lío. Él es el que hace efectivamente el cambio de titularidad con el otro primo. Con el otro primo. En verdad, en la historia, cuando nosotros revisamos, entre ellos y la esposa ha habido un cambio de titularidad 3 veces. Eso es interesante que expliquemos. A la hora que uno se cambia la titularidad, o sea, yo tengo un permiso para pescar, no lo uso, lo voy a perder. Entonces le entrego mi embarcación, se la doy a alguien más. Entonces se estima que esa persona todavía no ha tenido tiempo de pescar, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese nuevo argumento, se extiende mi permiso. Pero esto era una clarísima rotación entre familiares del señor Vieira. De verdad, ministra, que si el señor Gallo el Consejo Disciplinario no ha hecho nada, la Procuradora no ve nada y al señor Gallo todavía no se lo ha podido ni siquiera remover del ministerio. Lo que se ha hecho estamos ante una debilidad institucional
de película de terror. A ver, yo le comento, no es que sea una debilidad, sino que dentro del Estado tenemos diferentes marcos legales, laborales, y que tenemos que garantizar un debido procedimiento, porque si no mañana nos enfrentamos al regreso de un trabajador vía una medida cautelar porque se le violaron los derechos. No estoy criticando lo que usted está haciendo, porque entiendo que está actuando de acuerdo con las herramientas que tiene. Y tratando de hacer un proceso libre. Con las herramientas que tiene. Eso es con lo que usted puede jugar. Efectivamente. ¿Es suficiente? No, de hecho no es suficiente, ¿no? Tenemos que analizar efectivamente el marco legal para poder ver que podamos tener. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, una medida cautelar para poder separar a la persona, ¿no? Para no incurrir en ningún adelantamiento de opinión o arbitrariedad. O sea, tenemos mecanismos que podemos utilizar. Quizás no son tan efectivos como quisiéramos, pero es lo que tenemos y tenemos que accionar así. Y la última vez que han vuelto a tratar de poner en acción este mecanismo de yo te cambio de titularidad y otra vez nos renuevan el permiso y así seguimos haciendo este carrusel, es que el caso les han dicho que no y eso es lo que se está apelando. Eso es lo que está apelando en este momento, y de hecho lo que también he pedido es que se me informe qué otros casos similares tenemos efectivamente en las direcciones de este mismo tipo, porque yo creo que hay más de uno. Sospecha que va a destapar una olla de grillos. Sí, pero hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Ahora, lo vergonzoso de este caso es que el intermediario, el que facilita, el que cobra, el que mueve hilos, es el señor Vieira. Y acá hay un comportamiento que quiero, repito, sé que seguro el señor Vieira está con ganas de llamar a gritarme, pero estamos trabajando sobre la base de la información que tenemos a mano. Si es culpable o no, será la justicia quien lo determina. Nosotros estamos analizando hechos. Pero lo que sí es increíble es la cantidad de veces que el señor Vieira se ha presentado en medios de comunicación dirigiendo su furia contra personas, decisiones que toman autoridades, digamos, otros pesqueros que no son los que él representa. O sea, a todas luces estamos aparentemente ante un caso donde se está usando el poder congresal para manejar las decisiones del Ministerio de la Producción. Es que yo creo que es un buen momento para analizar, no solo por el tema de producción, hasta qué punto, cómo ponemos límite al abuso del poder, ¿no? Creo que es un momento importante y de cambio en nuestro país, en el marco de la lucha frontal contra la corrupción, que tengamos límites, efectivamente, y que haya controles, por muy autoridad que seamos o por muy funcionario público seamos. Tenemos que tener límites y tiene que ser todo transparente. Ministra, no la envidio. Le ha tocado empezar bailando un baile complicado. Creo que hay que tomar este caso de ejemplo para que las herramientas que hay desde el Estado para poder fiscalizar sean más efectivas, porque la corrupción es más rápida y es más... Tiene más recursos, ¿no? Tiene más recursos, ¿no? En verdad, yo creo uno de los desafíos del Estado es implementar medidas preventivas. De hecho, esto es personas. El tema de corrupción pasa por personas. Pero tenemos que mejorar nuestros mecanismos de control, de trazabilidad. De hecho, hoy en el Ministerio, más allá de separar del cargo a algunas personas interinamente mientras dure la investigación, estamos implementando en las próximas 48 horas una oficina donde cualquier funcionario, cuando se pida la reunión con un funcionario, baje a la oficina y que todo sea grabado para poder evitar esta inmediación directa. Sobre que pueda hacer. La investigación que hacen ustedes como institución para ver lo que está pasando, ¿cuándo tendremos resultados? Yo espero que no más de un mes. No más de un mes. Sí, porque tenemos que tomar investigación y trazabilidad del expediente. Vendrá de la mano de reformas. Sí, definitivamente. De hecho, ya hay mecanismos, por ejemplo, de transparentar todas las agendas, la prohibición de recibir a personas individualmente si es que no hay una autorización expresa por parte de los despachos y que asuman responsabilidad de lo que sus funcionarios menores hacen, porque también somos responsables. Y este carrusel de yo me cambio, o sea, hay cosas que todo el mundo sabe por qué se hacen, o sea, eso es... Estimada Patricia, eso y ahí quiero... de la corrupción. Exacto, y ahí sí vamos a necesitar el compromiso de los medios, del Congreso, porque si hay que hacer mejoras para poner controles y que no existe este carrusel de leguleyadas, tenemos que hacerlo. Si no, esto no va a cambiar. Suerte. Muchísimas gracias. Esperemos que la próxima vez que venga sea para hablar de cosas más interesantes. Exacto, de las cosas que tenemos, el desafío del pisco, de Gamarra, de las MIPES, no todo esto. Estamos seguros que sí será. Te agradecemos su presencia en el programa esta noche. Ya saben, entonces mejorar el tema de control interno. Y vamos, así como hay una ley antielusión tributaria que es bajar o minimizar todas estas leguleyadas para no cobrar impuestos, tienen que buscarse leyes que no permitan que se le esté siempre dando la vueltita a la ley para cometer este tipo
tipo de delitos, que es lo que está pasando en el sector pesca como en otros de nuestro país. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar ahí. Nosotros nos vemos mañana a las 7 de la noche. Muy buenas noches. Esta noche, en Nada está dicho, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, conversa sobre la situación actual de la capital y nos comenta las acciones que ejecutarán para recuperar la avenida Aviación tras el desalojo de ambulantes en Gamarra. Además, 5 exdirectivos de OAS ya han proporcionado información al Ministerio Público. Hoy, el procurador ad hoc Jorge Ramírez nos habla sobre este tema. Esta noche